Hola, bienvenidos a este video. Aquí vamos a aprender uno de los principios más importantes de la física, la cual es la conservación de la energía. Veremos cómo se relaciona el trabajo, las fuerzas, la energía cinética potencial y también cómo todo esto se aplica en movimientos rotacionales. Entonces, ¿qué es la conservación de la energía? El principio de la conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra, siempre que el sistema esté aislado. Por ejemplo, la energía potencial de un objeto en una montaña se convierte en energía cinética cuando cae. Ahora hablaremos sobre los subtemas del tema de conservación de la energía. El primer subtema será trabajo realizado por una fuerza constante y una fuerza variable. Primero hablaremos sobre el trabajo realizado por una fuerza constante, en donde el trabajo es la energía que una fuerza transfiere a un cuerpo cuando produce un desplazamiento, donde su fórmula es la siguiente: W es igual a F por D por coseno del ángulo, en donde W es el trabajo realizado en joules, F es la magnitud de la fuerza aplicada en newtons, D es el desplazamiento del objeto en metros, el símbolo del ángulo es el ángulo entre la fuerza y la dirección del movimiento y coseno del ángulo indica la componente útil de la fuerza. Se interpreta de dos maneras. La primera es si el ángulo es igual a 0, la fuerza ayuda totalmente al movimiento, lo que significa que es trabajo máximo. Y la segunda forma es si el ángulo es igual a 180 grados, la fuerza va en contra del movimiento, lo que significa que esto es un trabajo negativo. Ahora hablaré sobre el trabajo realizado por una fuerza variable. Cuando la fuerza cambia según la posición, el trabajo no puede calcularse con la fórmula anterior. Aquí se suma el trabajo en cada pequeño tramo del movimiento. Entonces, la fórmula general es la siguiente, donde la integral es la suma de infinitos trabajos pequeños. F de X es la fuerza que depende de la posición X y dx es el pequeño cambio del desplazamiento. Ahora hablaré sobre el siguiente subtema, el cual es teorema de trabajo y energía. El teorema de trabajo y energía establece que el trabajo neto realizado sobre un objeto es igual al cambio en su energía cinética. Su forma matemática pues es la siguiente: W neto igual a delta K igual a KF menos KI. Esto significa que cuando una fuerza o varias fuerzas realizan un trabajo sobre un cuerpo, su velocidad cambia y por lo tanto su energía cinética también lo hace. Bueno, ahora hablaré sobre algunos conceptos fundamentales sobre este subtema. El primero es trabajo, que se representa con W. Este tema ya lo expliqué anteriormente, pero daré otra breve explicación. El trabajo es la transferencia de energía que ocurre cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo y lo desplaza. La fórmula general es la que vemos ahí. W es igual a F por D por coseno del ángulo. El siguiente concepto es la energía cinética, que se representa por K. Es la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Y su fórmula es la siguiente: K es igual a 1/2 por M por V al cuadrado, donde M es la masa en kilogramos y V es la velocidad en metros sobre segundo. Y el último concepto fundamental es trabajo neto, que es la suma de todos los trabajos realizados por todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. La fórmula de este es la siguiente: el trabajo neto es igual a la suma de todos los trabajos individuales, o también se puede decir que la W neto es igual a la sumatoria de los trabajos subíndice I. Ahora pues diré la fórmula más general del teorema, o sea, la fórmula general del teorema en sí, que es la siguiente que vemos ahí. El trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética, que se obtiene como 1/2 por la masa por la velocidad final al cuadrado menos
1 medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. También en una forma más general se puede decir que el trabajo neto es igual a delta K, que es igual a 1 medio de m por la velocidad final al cuadrado menos 1 medio de m por la velocidad inicial al cuadrado. Esto se puede interpretar de 3 maneras. La primera es que si el trabajo neto es mayor que 0, el objeto acelera. Esto quiere decir que ganará velocidad. La segunda es que si el trabajo neto es menor que 0, el objeto desacelerará. Y lo que quiere decir que pierde velocidad. Y la tercera interpretación es que si el trabajo neto es igual a 0, la velocidad permanecerá constante. Bueno, ahora hablaré sobre el siguiente subtema, el cual es fuerzas conservativas y no conservativas. Fuerzas conservativas. Una fuerza conservativa es aquella para la cual el trabajo que realiza no depende del camino, sino solo del punto inicial y del punto final. Esto significa que si un objeto regresa al punto de donde salió, el trabajo neto es 0. Una fuerza conservativa conserva la energía mecánica. Ahora mencionaré algunas características principales de las fuerzas conservativas. El trabajo depende solo de la posición, no del recorrido. El trabajo en una trayectoria cerrada es 0. Se puede asociar con una energía potencial. No disipa energía, o sea que no genera calor. Y permite usar la conservación de energía mecánica. Algunos de los ejemplos de las fuerzas conservativas son las siguientes. La fuerza gravitatoria, que tiene energía potencial, y la fórmula es la siguiente. U subíndice G igual a M por G por H, a donde U subíndice G es energía potencial gravitatoria, M es la masa del objeto, G es la gravedad y H es la altura o posición respecto a un nivel de referencia. Y también tenemos la fuerza elástica o de resorte, que tiene energía potencial elástica y se representa con la siguiente fórmula. U subíndice E igual a 1 medio por Kx al cuadrado, a donde U subíndice E es la energía potencial elástica, 1 medio es la constante numérica que puede ser 0.5, etc. K es la constante del resorte y X es la deformación del resorte, comprensión o estiramiento. Ahora veremos el trabajo de una fuerza conservativa y su fórmula es la siguiente. El trabajo de la fuerza conservativa es igual al negativo del cambio de la energía potencial, en donde W con es el trabajo realizado por una fuerza conservativa, que se representa en joules. El signo menos indica que el trabajo de una fuerza conservativa es opuesto al cambio de energía potencial. Y delta U es el cambio de la energía potencial. Esta se calcula como el cambio en la energía potencial es igual a la energía potencial final menos a la energía potencial inicial. Y pues es la fórmula que se ve ahí. Esta también se representa en joules. Bueno, ahora pasemos a las fuerzas no conservativas. Fuerzas no conservativas. Una fuerza no conservativa es aquella cuyo trabajo depende del camino seguido por el objeto. Además, transforma la energía mecánica en otras formas, como calor o sonido. Algunas de sus características principales son las siguientes. El trabajo depende del recorrido. No se puede asociar completamente a una energía potencial. Disipan energía, reduciendo la energía mecánica. El trabajo en una trayectoria cerrada no es 0. Y por último, provocan pérdidas de energía en el sistema. Ahora diré 2 ejemplos de las fuerzas no conservativas. El primero es fuerza de fricción. Sus características son las siguientes. Se opone al movimiento, convierte la energía mecánica en calor y provoca que un objeto pierda velocidad y eventualmente se detenga. Por accidente ahí puse ejemplo, pero es la palabra objeto. Y el segundo ejemplo es la resistencia al aire.
con sus características siguientes. Se opone al movimiento del aire, produce una pérdida de energía mecánica y se siente como el viento frena objetos en movimiento. Y por último, el trabajo de fuerzas no conservativas. Aquí vamos a ver la fórmula general, la cual es la siguiente. El trabajo no conservativo es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial, en donde WNC es trabajo de las fuerzas no conservativas, delta K es el cambio de energía cinética y delta U es el cambio en energía potencial. Bueno, ahora vamos con el siguiente subtema, que es energía potencial. Como sabemos, ya he explicado muchas veces la energía potencial y también he dicho las fórmulas que en ella se encuentran. Pero aquí daré solamente un pequeño resumen y no explicaré tan a fondo, ya que ya dije las fórmulas antes. Entonces, ¿qué es la energía potencial? Bueno, la energía potencial es la energía que posee un objeto debido a su posición o su estado dentro de un campo de fuerzas, como el campo gravitatorio o elástico. Es una energía almacenada que puede transformarse en otras formas, como energía cinética. Ahora hablaré sobre los tipos principales de energía potencial. Estos dos tipos ya los mencioné en el subtema anterior. La primera es energía potencial gravitatoria. Es la energía que tiene un objeto por estar en cierta altura sobre la superficie de la Tierra. Su fórmula es la siguiente, que vemos ahí, donde U subíndice G es la energía potencial gravitatoria, que se mide en unidades de joules. M es la masa, G es la gravedad y H es la altura. Las características de la energía potencial gravitatoria son las siguientes. Depende de la altura, a mayor altura mayor energía potencial y es una energía conservativa. Y el segundo tipo es la energía potencial elástica. Es la energía relacionada en resortes, ligas o cualquier cuerpo elástico que se pueda estirar o comprimir. Su fórmula es la siguiente que vemos ahí, a donde U subíndice E es la energía potencial elástica que se mide en joules. K es la constante elástica del resorte que se mide en newtons sobre metros. Y X es la deformación del resorte que se mide en metros, estiramiento o comprensión. Bueno, ahora vamos a ver nuestro último subtema, el cual es trabajo y energía cinética en movimiento rotacional. Bien, ¿qué es un trabajo en movimiento rotacional? En un movimiento rotacional, cuando un objeto gira, el trabajo es la energía transferida por una fuerza que produce un giro. En lugar de una fuerza lineal, aquí interviene el torque o momento de fuerza. La fórmula general de esta es la siguiente. Trabajo es igual al torque multiplicado por el desplazamiento angular, en donde los elementos son los siguientes. W es el trabajo, que en sus unidades son joules. El tau, que es torque o momento de fuerza, que se mide en newtons por metros. Y teta, que es el desplazamiento angular, en radianes. Ahora, energía cinética en el movimiento rotacional. Es la energía que tiene un objeto cuando está girando alrededor de un eje. Depende de qué tan rápido gira, la velocidad angular, y de cómo esté distribuida su masa en el momento de inercia. La fórmula general de esta es la siguiente. Energía cinética es igual a 1/2 por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Y los elementos son los siguientes. La K es la energía cinética rotacional, que se representa en las unidades de joules. La I es el momento de inercia, que se representa en kilogramos por metros al cuadrado. Y omega, que es la velocidad angular, y es en radianes sobre segundo. Bueno, ahora el teorema trabajo y energía en rotación. El teorema dice: el trabajo neto realizado sobre un cuerpo que rota es igual al cambio en su energía cinética. Y la fórmula es la siguiente.
Trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética igual a la energía final menos la energía inicial. Ahora, ¿qué es el torque? El torque, también llamado momento de fuerza, es la capacidad de una fuerza para hacer girar un objeto alrededor de un eje. Su fórmula es la siguiente, a donde F es la fuerza aplicada y R es la distancia al eje, el brazo de palanca. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque controla qué tan fácil o difícil es hacer girar un objeto. También determina cuánto puede acelerar o frenarse una rotación y es fundamental en herramientas. También más adelante, después de esto, voy a explicar bien también la fórmula de brazo de palanca, porque también viene otra variación de esa fórmula y que también se usará en un ejercicio después. Bueno, ahora hablaré sobre el brazo de palanca. ¿Para qué nos sirve esta fórmula? Bueno, esta fórmula sirve para calcular el trabajo rotacional, es decir, el trabajo que se realiza cuando una fuerza hace girar un objeto alrededor de un eje. La fórmula es la siguiente, la que vemos en pantalla. F es la fuerza aplicada, es la fuerza que uno aplica para hacer girar algo como una llave, volante o perilla. La I, que parece también L, es el brazo de palanca. Esta es la distancia desde el punto donde uno va a aplicar la fuerza hasta el eje de giro. Mientras más grande sea esa distancia, más fácil es girar el objeto. Y pues por último tenemos delta teta, que es el cambio de ángulo. Y pues esta fórmula también la vamos a ocupar pues claramente como todas las demás. Bueno, pues también pertenece a este tema porque pues describe el trabajo rotacional, o sea, el trabajo que se realiza cuando una fuerza provoca un giro alrededor de un eje. Y pues ya. Bueno, pues ahora que ya terminamos la parte teórica, que pues solamente fue una breve explicación de las fórmulas y de los conceptos de este tema en general, vamos ahora sí a lo bueno, a la resolución de problemas. Voy a presentar 4 ejercicios que tienen que ver sobre todos los temas de los que hablamos. Entonces, allá vamos. Ejercicio número 1. Trabajo y energía cinética rotacional. Un engranaje de 10 kilogramos de masa y 30 centímetros de radio gira por la acción de una fuerza tangencial constante de 20 newtons aplicada en su borde exterior por otro engranaje, como se muestra en la figura. Si el momento de inercia del engranaje mayor es de 0,45 kilogramos por metro cuadrado y el sistema parte del reposo, calcular A. ¿Cuál es el trabajo realizado por la fuerza cuando el engranaje ha girado en una revolución? B. ¿Cuál es la energía cinética en ese momento? Bien, tenemos acá este sistema donde tenemos un engranaje grande que se le aplica una fuerza por medio de este segundo engranaje chico, que es una fuerza tangencial, haciendo que el engranaje mayor acelere. Si está quieto, empezamos a aplicar una fuerza, que es lo que hace estos dientes, pero en vez de agarrarlo con la mano y dando vuelta con la mano para que acelere, se usan este tipo de engranaje que se le aplica una fuerza diente por diente, pero siempre tiene la misma dirección y magnitud. Esto es una forma simplificada para aplicar una fuerza tangencial a un cuerpo en movimiento rotacional. Lo que vamos a tener que hacer es calcular cuál es el trabajo que realiza esa fuerza cuando este engranaje gira a una revolución, es decir, a cuando da una vuelta. Primero vamos a identificar los datos. La masa es de 10 kilogramos, la fuerza que se le aplica es de 20 newtons, el momento de inercia es 0,45 kilogramos por metros cuadrados, el radio es de 0,30 metros, el delta teta es el desplazamiento en el que se aplica esa fuerza de 20 newtons en una revolución. Estos son los datos y la incógnita es cuál es el trabajo realizado por la fuerza
sobre el engranaje al cabo de una revolución y cuál es su energía cinética. Vamos a empezar aplicando la ecuación que vimos pues anteriormente. El trabajo realizado por una torca, es decir, una fuerza que genera un torque, una fuerza, y esa ecuación nos dice que el trabajo realizado por la fuerza tita. Para aplicar esta ecuación vamos a aplicar un diagrama de cuerpo libre donde tenemos al engranaje menor. Aplicamos la fuerza de 20 newton, esa fuerza va a generar una aceleración angular. Ahí aplicamos esa fuerza siempre en forma tangencial, en forma constante de 20 newtons. Este cuerpo se va a hacer angularmente. Hay que fijarnos que esta propiedad de este engranaje es que en vez de agarrarlo de este punto de engranaje y de ir girando siempre con la misma fuerza, simplemente diente tras diente va haciendo un empujoncito con esta fuerza en forma constante. Se va enganchando un diente. Y siempre en forma constante se aplica esa fuerza en el borde exterior del engranaje de 20 newtons. Está más fácil que andar girando con el engranaje. La distancia en la que se aplica es R, que es el radio, que es de 30 centímetros. Esa es la aproximación. Como vemos aquí, el engranaje tiene como 3 centímetros. Bien. Además nos dicen que el momento de inercia como cuerpo con masa es de 0,45 kilogramos por metros al cuadrado. Bien, esta torca es la fuerza por el brazo de palanca, como vimos también anteriormente. Que el brazo de palanca, si nos fijamos, esta fuerza genera una torca porque acá está el eje de rotación y como la fuerza es perpendicular al vector posición de este punto, el brazo de palanca tiene la longitud del radio, que es eso. El desplazamiento de esta teta con una revolución son 2 pi radianes. Si reemplazamos nos queda esto que tenemos ahí. Y nos da que el trabajo realizado es de 37,7 joules. Lo segundo que nos preguntan es cuál es la energía cinética en ese momento. Aplicamos el teorema de trabajo y energía para el movimiento rotacional que también había dicho antes. ¿Qué es esa? Si lo vemos así, es exactamente la misma ecuación y nos vamos a dar cuenta que que inicialmente nos dice que el sistema está en reposo. Quiere decir que no tiene energía cinética inicial, porque no tiene velocidad angular inicial. Y al cabo de una vuelta, todo ese trabajo hecho por la fuerza, como es fuerza de fricción, ni algún otro tipo de fuerza, esta ecuación nos dice que el trabajo realizado por la fuerza es igual a la energía cinética final del cuerpo. Si reemplazamos eso, nos da que la energía cinética es igual al trabajo realizado por la fuerza, que es igual a 37,7 joules. Esa es la forma fácil de calcularlo, todo esto. Y en realidad esto es todo y no es nada complicado, se usan las fórmulas que ya vimos anteriormente. Ejercicio número 2. Voy a plantear el problema. Un bloque de 5 kilogramos se halla inicialmente en reposo, apoyado sobre la base de un plano inclinado sin rozamiento y que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. Se le aplica una fuerza F paralela al plano dirigida hacia arriba y de módulo constante, de modo que al llegar a una altura de 3 metros la velocidad del bloque es de 4 metros sobre segundo. A. Calcular la intensidad de la fuerza aplicada. B. En el instante en el que el bloque se encuentra a 3 metros de altura, se suprime la fuerza F. ¿Cuál es la altura máxima que alcanzará el bloque al ascender? Bueno, ya que leímos el problema, sabemos que tenemos un plano inclinado de 37 grados de inclinación con respecto a la horizontal y tenemos un cajón apoyado sobre el plano, inicialmente en el punto más bajo.
Yo por una cuestión de claridad no voy a dibujar el cajón porque quiero meter en el dibujo algunas otras cosas más importantes, pero hay que saber que en el instante inicial, en el punto más bajo, hay un cajón. Lo que sí voy a poner es el punto inicial. A este punto lo voy a llamar A, o iniciar también se puede llamar. Ese punto para mí es importante porque yo tengo mucha información sobre ese punto. Yo sé cuánto vale la velocidad del bloque cuando pasa por ahí y también sé la altura respecto al piso. Entonces, vamos a dibujar eso, vamos a dibujar la situación y vamos a marcar en la situación los puntos de interés, aquellos puntos donde yo tenga datos o donde tenga incógnitas. Entonces, otro punto importante de este problema es, por ejemplo, a los 3 metros de altura. ¿Por qué? Bueno, pues porque en ese punto que voy a llamar B, tengo cuánto vale la altura y cuánto vale la velocidad del bloque, ¿sí? Entonces, hay que acordarnos que en un problema de trabajo y energía hay que marcar puntos de interés y marcar los datos que yo tengo en esos puntos o las cosas que me pidan calcular. Y pues ahora lo voy a marcar. Antes de seguir con el problema, voy a hacer una observación geométrica que prefiero hacerlo ahora y no interrumpir la explicación más adelante, porque pues me parece que para no perdernos, pues. Bueno, hay que fijarnos bien en este triángulo, ese que se ve ahí, ese. Es un triángulo rectángulo. Hay que fijarnos que yo tengo uno de los ángulos, ese. Y además tengo cuánto vale el cateto opuesto a ese ángulo. Entonces hay que calcular la distancia entre A y B, que la voy a llamar D. Claramente esa distancia sería la hipotenusa de ese triángulo que pues ahí marqué. Bueno, hay que fijarnos que al tener un ángulo y al tener el cateto opuesto, si tengo que calcular la hipotenusa, aplico la definición de seno. El seno de 37 va a ser igual al cateto opuesto a 37, que es HB, dividido a la hipotenusa, que es lo que quiero calcular. Entonces hay que tener en cuenta que lo que yo quiero calcular está en el denominador. Así que vamos a despejarlo. El D va a pasar multiplicando y el seno de 37 va a pasar dividiendo. Aquí ya lo tenemos. Aquí solo vamos a reemplazar datos y nos va a dar que D es 5 metros. Ya reemplazando los datos. Bueno, entonces lo que calculé con esto, bueno, pues calculé la distancia entre A y B, como dije al principio. Es posible que eso lo necesitemos en la resolución más adelante, por eso lo calculé antes, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ahora vamos al problema físico. Voy a poner el dibujo ahí. Entonces, vamos a volver esto de los puntos de interés. Vamos a tomar el nivel 0 de las alturas acá al nivel de la base del plano. Con esa elección, la altura en el punto A es 0, ¿sí? O sea que el bloque cuando pasa por el punto A tiene altura 0, ¿sí? Porque pues A es un punto de interés, bueno, además de porque sé la altura, sé la velocidad también. El ejercicio dice que el bloque parte desde ese punto, desde el reposo, por lo tanto la velocidad en A es 0, ¿ok? ¿Por qué B es un punto de interés? Bueno, porque en el punto B yo sé cuánto vale la altura. La altura es 3 metros, lo dice el problema, ¿sí? Además, también me dice cuánto vale la velocidad del bloque en ese punto. Es 4 metros sobre segundo, lo dice el problema, por eso es un punto de interés. Bueno, hay otro punto de interés en este problema, pero eso lo pide en el inciso B, así que lo marcaré después. Entonces, vamos a resolver el inciso A, que me pide la intensidad de la fuerza F con la que se lo arrastra por el plano, para que suba. Ahora vamos a arrancar con un diagrama de cuerpo libre que va a ser válido en el tramo AB, un viejo problema de dinámica.
Voy a concentrar toda la masa del cajón en un punto y dibujo todas las fuerzas que actúan sobre él. Para empezar, la fuerza F, que es paralela al plano y dirigida hacia arriba. Luego, por ejemplo, tengo que dibujar la normal del plano, porque ese bloque está en permanente contacto en el plano, por lo cual es una fuerza perpendicular a él, hacia arriba. Y por supuesto, la fuerza peso, que siempre es vertical y apunta hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Un viejo problema de dinámica. Ahora hay que calcular la intensidad de la fuerza F por medio de las leyes de trabajo de energía. Este problema podemos resolverlo por dinámica y usando un poco de cinemática. Vamos a hacerlo. Entonces, nosotros vamos a hacer un planteo energético. En la teórica, nosotros pues ya vimos que hay un grupo de fuerzas cuyo trabajo modifican la energía mecánica del cuerpo. Y esas fuerzas son las fuerzas no conservativas. En particular, el teorema dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas que actúan en el trayecto AB es igual a la variación de la energía mecánica entre dichos puntos A y B. ¿Sí? Entonces, para empezar, la variación de la energía mecánica entre dos puntos es la energía mecánica final del trayecto AB menos la energía mecánica del trayecto inicial de AB. La pregunta es, ¿qué es eso? Bueno, por eso hice el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ir al diagrama del cuerpo libre. Y hay que ver cuál de esas son las fuerzas no conservativas que están actuando sobre el cuerpo. Hay que recordar que la fuerza conservativa por excelencia es el peso. El peso es una fuerza conservativa. Por lo tanto, acá no la voy a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, el peso hace trabajo, eso lo veremos un poco después, pero no me interesa en este planteo energético. Acá yo tengo que plantear el trabajo de las fuerzas no conservativas y el peso es conservativo. Entonces, tanto la fuerza en F como la fuerza normal son fuerzas no conservativas. Por lo tanto, en este miembro hay que incluir el trabajo de las dos fuerzas. El trabajo de la normal para ir desde A hasta B, más el trabajo de la fuerza F para ir desde A a B, ¿sí? Se suman los dos trabajos. Bueno, pero hay que fijarnos que la normal permanece perpendicular al desplazamiento. El desplazamiento es sobre el plano y la normal es perpendicular al plano. Nosotros ya sabemos que cuando una fuerza es perpendicular al desplazamiento, esa fuerza no realiza trabajo. Así que cuando se lee el trabajo de la normal, va a ser 0. Por eso lo eliminamos. Ese trabajo es 0 porque la normal permanece perpendicular al desplazamiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, acá la única fuerza no conservativa que realiza el trabajo es la fuerza F. O sea que la F es la responsable del cambio de la energía mecánica. ¿Y cómo se calcula el trabajo de la fuerza F? Hay que recordar que la fuerza F es constante. Y si es constante, se puede escribir como el producto entre la intensidad de la fuerza F y el desplazamiento que se realiza entre los puntos A y B. Está bien, de acá iría un coseno de 0, porque la fuerza es paralela y del mismo sentido del desplazamiento. Entonces, ¿cuánto vale el desplazamiento entre A y B? Lo que llamamos lo que calculé antes en el planteo geométrico. Espero que se entienda cómo escribí todos estos miembros. Entonces, este desplazamiento entre A y B ya lo tengo, ya lo calculé antes. Es justamente la distancia D. Bueno, vamos ahora a este segundo miembro, ¿sí? ¿Qué era la energía mecánica en B? Bueno, hay que acordarnos que la energía mecánica era la suma de la energía cinética y potencial en ese punto.
O sea que la energía es un concepto puntual. Entonces la energía mecánica en B va a ser la energía cinética del cuerpo al pasar por B más la energía potencial gravitatoria al pasar por B, menos la energía mecánica en A. Y pues la energía mecánica en A es lo mismo, pero con el subíndice A. ¿Sí? Bueno, vamos al dibujo de nuevo. Hay que mirar el punto A. En el punto A la altura es 0. Y si la altura es 0, la energía potencial gravitatoria del cuerpo al pasar por A también es 0. Justamente porque la energía potencial depende de la altura. Si estoy en la altura 0, no tengo la energía potencial. Y hay que fijarnos que al pasar por el punto A, la velocidad del móvil es 0. Y si la velocidad es 0, ¿qué va a pasar con la energía cinética? Es 0 en el punto A. Entonces, hay que fijarnos que la energía cinética y potencial son 0 en A. ¿Está bien? Por lo tanto, la energía mecánica, la variación de energía mecánica es simplemente la energía cinética en B, que se escribe de esta manera, más la energía potencial gravitatoria en el punto B, que se escribe de esta manera. Entonces, hay que fijarnos que el desplazamiento lo tengo. Es justamente la distancia entre B, D, que calculamos antes. La masa del cuerpo nos las dijo el ejercicio. La velocidad en el punto B la tenemos. La masa la tenemos y la G es conocido. La altura B también la tenemos. Acá podemos calcular la fuerza F. Ahora vamos a calcularlo. Tenemos que hacer esa cuenta y nos queda F38 newtons. Parece un poco difícil, pero pues es un método sencillo para calcular la intensidad de la fuerza F, y si se combina con la cinética se podría llegar a caer pues más fácil. Bueno, este es el inciso. Ahora vamos a plantear el ítem B. Voy a poner de nuevo el dibujo, pero en el ítem B me dice que a partir del punto B se suprime la fuerza F. Bueno, nos pide calcular la altura máxima a la que va a llegar el bloque. Hay que tener en cuenta que al pasar por el punto B la velocidad no es 0, así que el cuerpo va a seguir subiendo un poquito más hasta llegar a un punto que voy a llamar C, por ejemplo. Si ese punto C está a una altura, que es lo que me pide calcular el ejercicio. A partir de acá empieza a caer. Entonces, del punto C, ¿qué es lo que yo sé? Bueno, lo único que sé es que la velocidad en ese punto es 0, justamente por ser la altura máxima, ¿sí? Lo que no conozco es la altura. Bueno, hay que hacer otra vez repetir el ejercicio. Veamos las fuerzas que actúan sobre el bloque, pero ahora en ese tramo, ¿sí? O sea, voy a hacer el ejercicio como antes. Hay que copiar el diagrama del cuerpo libre de la situación anterior, pero el diagrama del cuerpo libre correspondiente al tramo AB. Yo sé que a partir de B, F desaparece, ¿ok? Por lo tanto, hay que fijarnos que el diagrama del cuerpo libre ahora me queda de esa manera, sin la fuerza F. Ahora vamos a volver a hacer un planteo energético. Volvamos a aplicar que el trabajo de las fuerzas no conservativas, pero ahora desde B hasta C, es igual a la variación de la energía mecánica entre dichos puntos B y C. La variación en energía mecánica es algo que pues ya sabemos cómo se escribe: la energía mecánica final del trayecto BC menos la energía mecánica del trayecto inicial de ABC. Hay que ir al diagrama del cuerpo libre y hay que fijarnos cuál de esas fuerzas no son no conservativas. Bueno, fácil, el peso es conservativo, así que no lo voy a tomar en cuenta. ¿Qué única fuerza me queda? Pues la fuerza normal. La F no está, pues ya no está. Entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser simplemente el trabajo de la normal. Pero, ¿qué pasa con la normal entre B y C? Hay que acordarnos que la normal es perpendicular al desplazamiento, por lo tanto el trabajo de la normal vuelve a ser 0. ¿A qué podemos llegar entonces aquí?
a que la energía mecánica en C es igual a la energía mecánica en B. ¿Está bien? O sea que no hay fuerzas no conservativas que hagan trabajo entre B y C. ¿Sí? Por más que la normal, que es la conservativa, está actuando, no hace el trabajo. Por lo tanto, la energía mecánica entre B y C sí se conserva. Es lo que no pasaba en el tramo anterior. ¿Por qué? Pues porque había una fuerza F no conservativa que sí hacía un trabajo, ¿sí? Pero espero pues que se entienda un poco la diferencia entre fuerzas no conservativas que hacen trabajo y fuerzas no conservativas que no hacen el trabajo, ¿sí? Entonces, el trayecto BC es un trayecto en donde la energía mecánica se conserva, así que puedo plantear esta igualdad. Entonces, sigamos. La energía mecánica en C es simplemente la suma de las energías cinética y potencial en ese punto. La energía mecánica en B es la suma en ese punto. Ahora vamos a simplemente reemplazar las definiciones. Hay que acordarnos que en el punto C la velocidad es 0 por ser la altura máxima. Y si la velocidad en C es 0, ¿qué más es 0? Pues la energía cinética en C, ¿sí? Bueno, y esto se puede reemplazar por los datos que ya tenemos. Hay que fijarnos que la energía potencial es masa por gravedad por la altura en C, que es la que quiero calcular, y esto ya lo habíamos escrito antes. Un comentario: hay que fijarnos que en esta igualdad en todos los términos aparece la masa. Puedo simplificarlo y pues los eliminamos. Hay que resolver esta cuenta reemplazando valores y nos dio 3,8 metros. Y esa es la respuesta del inciso B. Y pues este ejercicio es que en la primera parte no se conserva energía y en la segunda parte donde sí se conserva. Pues esto es el ejercicio. Ejercicio número 3. Ejercicio 3. Un bloque de 10 kilogramos se libera desde lo alto de 3 metros sobre una rampa, como lo podemos ver acá en el esquema, desde un punto que lo vamos a llamar punto A. La pista no tiene fricción excepto por un tramo que lo vamos a llamar tramo BC que tenemos acá y que tiene una longitud de 6 metros. Al finalizar el recorrido, el bloque golpea un resorte cuya constante es de 2.250 newtons metros y lo comprime a 0,3 metros o 30 centímetros desde su posición de equilibrio antes de llegar al reposo momentáneo. Determinar el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y la superficie con fricción BC. Tenemos que el bloque tiene una masa de 10 kilogramos que se libera desde una altura de 3 metros y tiene una velocidad inicial que en este caso es de 0. Y este tramo que lo vamos a llamar tramo AB no tiene fricción, por lo tanto podemos decir que no hay conservación de energía. Ya cuando el bloque entra el tramo BC nos dice que hay una rugosidad, por lo tanto ya sabemos desde las leyes de Newton que cuando hay rugosidad pues se experimenta una fuerza de fricción contraria al movimiento. En este caso el bloque se está moviendo desde la izquierda hacia la derecha, por lo tanto experimenta una fuerza de fricción hacia la izquierda y ya cuando termina la última etapa del recorrido llega y comprime un resorte que sería el tramo CD, que no tiene rugosidad y por lo tanto comprime este resorte y nos dice que lo comprime 30 centímetros, por lo tanto llega a una velocidad final que sería 0, que es momentánea, por lo tanto la velocidad inicial y la velocidad inicial son 0. Pero bueno, pues ya sabemos que se comprime el resorte, pero por la física se lo expulsaría. Esta constante de resorte tiene una constante de 2.250 newtons metros y nos piden calcular o determinar el coeficiente de fricción en este tramo de acá. Para resolver este ejercicio vamos a dividir por tramos, por lo tanto vamos a empezar en el tramo A. Sabemos que el tramo AB, que hay conservación de energía porque no hay experimentado
fuerzas no conservativas, por lo tanto podemos decir que el cambio de la energía mecánica es cero. Esto nos dice que aplicamos el principio de la conservación de la energía, que ahí la energía en el punto A es la misma que hay en el punto B. El tramo BC es un tramo donde, como lo vimos anteriormente, aplica las fuerzas no conservativas, en este caso la fuerza de fricción, por lo tanto el cambio de la energía mecánica va a ser igual a menos la fuerza de fricción por el desplazamiento, es decir, el trabajo que realice la fuerza de fricción. Y por último, el tramo CD, que sería también sería bajo las condiciones ideales, por lo tanto se aplica la conservación de la energía y que nos dice que este cambio es cero. Vamos a ello y pues vamos a hallar cada una de las ecuaciones. En el tramo AB, en el punto A, la energía que hay es energía potencial. Nos dice que la energía cinética pues inicia desde cero, por lo tanto no hay energía cinética. La energía potencial gravitacional sale de multiplicar la masa por la gravedad por la altura, que son estos 3 metros de acá. No experimenta más energías y en el punto B toda esa energía que es potencial se convierte en energía cinética, por lo tanto es igual a un medio. Como vemos ahí, no teniendo más, podemos eliminar esta m con esta m de acá, por lo tanto podemos despejar esta b. Para despejar esta b debemos de pasar este 2 hacia acá, por lo tanto nos queda que, y como tenemos esta raíz de acá, este cuadrado, por lo tanto los hagamos raíz cuadrada a ambos lados. Nos queda que la velocidad v es igual a raíz cuadrada multiplicada 2 veces por la gravedad. Reemplazando matemáticamente tenemos que la velocidad en punto B es igual a la raíz cuadrada de 2 veces por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 3, en este caso metro por metro sería, nos convierte pues, eliminamos esas partes y por lo tanto haciendo operación matemática nos da que 7 es 7,67 metros sobre segundo. Ahora vamos en el tramo BC. Entonces en el tramo BC debemos aplicar el principio de fuerzas no conservativas. Esto nos dice que la energía final, en este caso la energía final sería saliendo del punto C. Aquí solo experimentamos energía cinética, por lo tanto la energía C en el punto B es igual a un medio de la masa por la B, ahí como tenemos, menos la velocidad que tiene la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y cuál es el trabajo que realiza esta fuerza de fricción? Que no es más que la fuerza de fricción por la distancia. Recordemos que esta fuerza de fricción la vimos en las leyes de Newton, que es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción, por lo tanto sería masa por la gravedad por μ. Ahora hay que reemplazar esta fuerza de fricción en este punto de acá. Tenemos que es igual a un medio de la masa por la velocidad en C cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad en B cuadrado, igual a menos la masa por el coeficiente de fricción por la distancia, que en este caso es la distancia de 6 metros. Tenemos que la masa pues la podemos eliminar, la masa, y de este podemos sacar factor común. Tenemos un medio y por lo tanto podemos sacar factor común. Haciendo esto nos queda que un medio que multiplica la velocidad, y la velocidad en B es igual a menos la gravedad por el coeficiente de fricción por la distancia. Entonces nos está pidiendo que tenemos que calcular ese coeficiente de fricción, por lo tanto este término de gravedad y este término de distancia no podemos llevar para este punto de acá, y nos queda dividir toda esa fracción haciendo algebraicamente esta operación. Y pues muy importante, este menos también lo podemos multiplicar por menos 1 a ambos lados de la ecuación, por lo tanto este menos también nos queda acá. Nos queda menos, paréntesis, la velocidad en C al cuadrado menos la velocidad en B al cuadrado, que dividido 2 veces a la gravedad por la distancia igual a μ. Esta es la ecuación que vamos a determinar el coeficiente de fricción que nos están pidiendo, pero desconocemos la velocidad en C, por lo tanto vamos al tramo CD para poder aplicar el principio de conservación de la energía. Por lo tanto, la energía que ya vimos aquí es netamente cinética, que nos queda, ¿qué es eso? Igual a la energía cinética que tendríamos en este punto, que sería de es energía potencial elástica. Este punto de energía potencial elástica, recordemos que es un medio de la constante de resorte por el desplazamiento al cuadrado. Como tenemos un medio a ambos lados, lo vamos a eliminar y nos interesa hallar esta velocidad en C, por lo tanto esta m lo vamos a pasar a dividir a este lado de acá.
Y como tenemos aquí la raíz cuadrada, entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, por lo tanto la ecuación de la velocidad se elimina con el radical. Por lo tanto, la velocidad en c es igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte por el desplazamiento del cuadrado dividido por la masa. Reemplazando nos queda que 2250 por 0,3 dividido en 10. Nos queda que, pues todo eso nos queda que es 4,50 metros. Tenemos las unidades, metros se va con metros, este kilogramo, los newtons son kilogramos, metro. Y sobre el segundo al cuadrado. Por lo tanto, pues descomponiendo eso nos queda que es metro cuadrado sobre segundo y sacando la raíz cuadrada pues nos queda metro sobre segundo. Teniendo esto ya podemos ver a la ecuación que habíamos dejado antes para hallar el coeficiente de fricción y ya podemos reemplazar. Vamos a esto. Tenemos esa ecuación reemplazada, nos queda menos la velocidad en c que la acabamos de hallar es 4,50 al cuadrado menos la velocidad en b que tenemos que también la habíamos hallado, y todo esto pues metro cuadrado sobre segundo elevado al cuadrado, pues me queda que aquí tenemos también 2 veces la gravedad y la distancia. Haciendo las operaciones matemáticas nos queda que eliminamos eso y nos queda dimensional. Recordemos que tenemos una cantidad, entonces aquí algebraicamente nos queda una cantidad que es 4,50 al cuadrado menos 7,67 es una cantidad que me da negativo. Con este negativo de acá afuera me da positivo, por lo tanto, haciendo todo nos queda que el coeficiente de fricción es 0,33. Último ejercicio, 4. Las masas y coordenadas de 4 partículas son las siguientes: 50 gramos, x igual a 2 metros, y igual a 2 metros, 25 gramos, x igual a 0, y igual a 4, 25 gramos, x igual a menos 3, y igual a 3, 30 gramos, x igual a menos 2 y y 4. Calcular la inercia de rotación de este conjunto con respecto a los ejes x, y y z. Vamos a iniciar tomando al eje de rotación como el eje z. Para esto vamos a dibujar el plano XY. Y el eje de rotación va a estar en el centro del plano. Vamos a imaginar el eje Z como el eje que sale desde la pantalla. A continuación dibujamos las 4 partículas con sus coordenadas en X, y el momento de inercia va a ser igual a la sumatoria de todas las masas por su radio al cuadrado. El movimiento de rotación de las partículas son de la siguiente forma, y entonces el radio va a corresponder a la distancia que hay desde el centro del plano hasta cada una de las partículas. En otras palabras, es la magnitud del vector de posición de cada partícula, y esa la vamos a calcular como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces, para la partícula roja, su radio será igual a la raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que nos queda raíz de 8. De la misma forma, para la partícula azul tenemos raíz de 0 al cuadrado más 4 al cuadrado, este es simplemente 4. Para la tercera partícula, raíz de menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9 más 9, que es raíz de 18. Y para la última tenemos raíz de 20. Entonces el momento de inercia va a ser igual a la masa de la primera partícula por su radio al cuadrado. La masa son 50 gramos, vamos a convertir a kilogramos, sería 0.5 por el radio al cuadrado. Raíz de 8 al cuadrado es simplemente 8. Para la segunda partícula tenemos 0.25 kilogramos por el radio al cuadrado. 4 por 4 es 16, para la tercera partícula 0.25 por 18 y para la última 0.3 por 20. Y esta suma nos da igual a 18.5 kilogramos por metros al cuadrado. Este es el momento de inercia correspondiente a las partículas con respecto al eje Z. Vamos ahora con respecto al eje Y. Esta vez tenemos el plano XZ y el eje Y, la punta hacia afuera de la pantalla, y las partículas están posicionadas de esta forma en el plano. Todas están sobre el eje X. Esto es debido a que ninguna de las partículas tiene una coordenada en Z. Entonces el movimiento va a ser como sigue y el radio de cada partícula va a corresponder a su coordenada en X. Entonces para la primera partícula tenemos 0.5 por la coordenada en X de esta es 2 al cuadrado es 4. Para la segunda tenemos 0.25 por 0. Para la tercera tenemos 0.25 por 3 al cuadrado que es 9. Y para la última 0.3 por menos 2 al cuadrado que es 4. Y tenemos un momento de inercia de 5.45 kilogramos por metro al cuadrado. Por último vamos a calcular
calcular el momento de inercia para las partículas con respecto al eje X. Entonces dibujamos el plano ZY. El eje X estará apuntando hacia afuera de la pantalla, el movimiento de rotación es como sigue y como en el caso anterior todas las partículas están sobre el eje Y porque no tienen coordenadas en Z y entonces el radio va a ser igual a la coordenada en Y de las partículas. Entonces vamos a tener un punto 5 por 4 más punto 25 por 16 más punto 25 por 9 más punto 3 por 16 y esto nos da un momento de inercia con respecto al eje X de 13.05 kilogramos por metros al cuadrado. Bueno, eso fue todo del video y pues gracias por escuchar. Adiós.